Bueno, ¿no? Estábamos en la versión, ¿cómo le podríamos llamar? La no online, o sea, la versión broadcast, para decirlo de alguna forma, con José María Rodríguez Aráchaga, analizando a lo que nos faltaba, sumamente interesante, no se lo pierda, de los políticos y su oratoria, de los políticos que van a estar en esta campaña del 2011, y a ver si podemos enganchar con el que estábamos, que era Miguel del Cel, que era, de alguna forma, podemos decirlo, la sorpresa de la campaña 2011, el candidato a gobernador de PRO. Igual hasta por ahí nomás, pues se venía hablando, hace tiempo que se venía hablando. Bueno, yo admito que lo empecé a escuchar en las últimas semanas, los últimos meses. Venía un poquito ya. Aparte se sabía que Mauricio tenía amistad con él y que le venía hablando, era medio un secreto a voces. Igual, ojo, así no, como dijimos, vamos a sintetizar, así como dijimos que era mal orador político, muy autorreferencial y autoritario. Pero el tipo, o sea, por lo menos tiene un nivel de conocimiento muy grande, que lo primero que tenés que hacer con un candidato, vos sabés, es instalarlo, claro. Con él no hace falta, y encima leí números que le daban bastante bien para alguien que se zambulle por primera vez en las aguas de la política. Me imagino que Macri tiene la esperanza de que al haber acuerdo en el peronismo, el acuerdo significa que el candidato a gobernador va a ser un kirchnerista, probablemente, ¿no sabe? Rossi, Bielsa, alguno de los kirchneristas. Va a haber un montón de votante peronista no kirchnerista, mucho en una provincia agropecuaria, que si no va a votar al socialismo lo tiene a del Cel. O sea, básicamente de lo que depende, lo que lo salvaría sería una bendición de Reutemann. La bendición del Lole, decir, bueno... Sí, que hasta ahora el Lole trata de mantenerse yo no me voy a presentar, pero... Si tuviera que ante la respuesta casual con de que un diga periodista, yo lo votaría a tal ella, cual, ante la casual, entre comillas, pregunta de un periodista, ¿a quién votarías? Y creo que lo votaría a Miguel. No lo veo a Reutemann votándolo a Agustín Rossi. Te iba a decir. Por eso. Pero el tema es que tampoco lo veo votándolo a Miguel. Pero bueno, creo que el mal menor para Lole sería Miguel. Sería. A ver, ¿quién tenemos en la lista? Ojo, no se ofendan, digo, Miguel del Cel, si esto lo llega a mirar, o los que vengan, no se ofendan. Esto es simplemente un intento de analizar y de paso, bueno, la crítica es constructiva. Claro, aparte... el médico no tiene la culpa. Claro, la crítica es constructiva, no porque... bueno. Nos habíamos olvidado, habíamos hablado de la contienda de los dos radicales, una de las grandes, digamos, contiendas de esta elección de 2011. Habíamos hablado de Alfonsín versus este hombre nuevo, no es nuevo, ¿no? El senador Sanz, que no tiene nada de nuevo, pero que para la gente es desconocido, un hombre con mayor formación política que Alfonsín, con mayor preparación en general, pero desconocido. Y nos faltaba un tercero, que era el vicepresidente Julio Cobos. ¿No lo llegamos a analizar a Sanz? No, la semana pasada. Podemos hacer el repaso, pero agarrémoslo a Cobos, porque nos olvidamos de Cobos, el vicepresidente que dice que va a hacer campaña y no va a renunciar. Don Cleto, que ya decíamos que ya ni es Cleto, pobre, porque perdió el Cleto. Perdió el Cleto, que era así como de trademark. Claro. Pero el tema es que es complicado. Es un tipo que se había movido muy bien en su momento con la 125, se había movido fantásticamente bien, asesorado por Baglini, si mal no recuerdo. Recordemos que este hombre, entre julio de 2008 y prácticamente, yo diría, hasta finales de 2009, era el presidente de la República, de 2010, perdón. Desde mediados de 2008 hasta prácticamente, hasta principios de 2010, era el presidente seguro. 65% de imagen positiva, una barbaridad. El tema es que yo una vez tuve esta charla dentro del PRO y me gané un montón de amigos, porque estaban él con 65 y Mauricio con 62% de imagen positiva. Eran los dos políticos lejos con mayor imagen positiva. Y yo deslicé una frase que no quedó muy bien, pero digo, es que esa imagen positiva en gran parte se debía, en los dos casos, a los insultos de Kirchner. Claro. Si vos a estos dos le sacás los insultos de Kirchner, ¿qué imagen positiva real tenemos? ¿Qué te queda? Y a lo que le pasó fue eso. Se quedó sin insulto oficialista y se cayó. Ahora la esperanza de Duhalde es que con todos los insultos que le tiran, a ver si con eso levanta. La esperanza que tienen un montón, una de las mejores medidas de marketing político de los últimos años de los K fue mandarlo a cuarteles de invierno a Aníbal Fernández. Desde que bajaron... Era uno de los grandes insultadores del oficialismo. Pero bajarle, al sacarle el micrófono a Aníbal, mejoraron bastante.
sigo pensando que no les alcanza. Mejoraron bastante y obviamente que no le están abriendo, digamos, dando la posibilidad de destacarse a los políticos de la oposición, ¿no? Aparte, no, el tema también es otro. Los políticos de la oposición todavía no hay ningún candidato. O sea, vos fíjate que por el radicalismo podría ser él, podría ser Sanz, podría ser Alfonsín. Por el justicialismo todavía sigue corriendo Solá, solo, pero sigue corriendo. Podría ser Mauricio, quizás, podría ser Duhalde, no se sabe. La única candidata instalada a ciencia cierta es Cristina, entonces... Que tampoco lo oficializó, aclaremos. Pero sabemos que la única que lo oficializó 100% es Lilita Carrió, que tampoco sabemos si va a ser al final. Claro. Lo más probable es que al final se baje. La única instalada, o sea, corriendo sola, tiene un 30% de intención de voto, pero corriendo sola. Hay que ver cuando corra realmente contra alguien. No es poco, aclaremos que no es poco. Para nada es poco. Y según algunas encuestas es más de 30%, y está cerca por ahora está cerca de ganar una primera vuelta, pero claro, una primera vuelta de una cosa hipotética en donde no hay nadie del otro lado. Sí, aparte de otra cosa, hay que ver si ese 40, que los oficialistas dicen que es piso, muchos consideramos que en realidad eso es techo. Porque aparte hay un tema técnico, y es que cuando vos tenés 4 más 4, 8 años de gestión... Hay desgaste. Hay desgaste, y aparte hay conocimiento. O sea, el que la va a votar, ya la va a votar. No podés prometer demasiado. No podés decir nada. ¿Qué vas a decir? Que de golpe te vas a volver hiperdemocrática. Bueno, por eso en el programa, le recomiendo repasar el programa de esta semana, justamente yo lo que decía es el mandato implícito, o sea, mandato teórico, porque por supuesto que en el 2007 en la campaña Cristina no dio ningún programa, ¿no? Fue una mezcla de un cambio y continuidad que no se sabía muy bien qué era, pero en los medios se difundió mucho esto de que, bueno, Cristina iba a ser un kirchnerismo más femenino, si se quiere, bueno, ¿no? De hecho, más femenino no gay, en el sentido de, sino con más diálogo, con más consenso. Más feminizado, como diría Jaime Durán Barba. Resolver, claro, para hablar con Jaime Durán Barba, exactamente. Resolver problemas básicos que eran bochornosos y ahora siguen siendo y son mucho más, como el tema de mentir la inflación en sí como problema, etcétera. Bueno, todo eso no se hizo y lo que decíamos es, me parece que la muerte de Kirchner le dio la última oportunidad y ahora empieza marzo, empieza el año y es ahora o nunca el cambio. Es lo que te decía yo en su momento de... Si Cristina enviudaba en julio, era ganadora. En octubre, justamente a un año vista, a un año exacto de la elección. Sí, es más, de hecho, si la elección es hoy, por más que los encuestadores están midiendo 35%, fácilmente ese 35% de intención de voto llega a 40% y fácilmente la semana que viene gana Cristina. La pregunta... La primera vuelta. ¿Y la segunda? La primera vuelta. Bueno... el tema vamos a ver, si llega a 40 es muy probable que gane en primera vuelta por la atomización, digamos. Por eso yo digo, si se vota hoy. Ahora, en octubre, si la atomización de la oposición no es tan grande, y si la decepción, porque no nos olvidemos, Cristina asumió un diciembre de 2007 y el primer cacerolazo por el tema del campo se produjo en marzo, 4 meses, en muy poco tiempo. Una imagen espectacular, una buena imagen, convengamos, del 50%, razonablemente buena, se hizo pelota. Sí. Bueno, no nos vayamos. Nos quedamos con don Julio Cletocó. ¿Qué te parece? ¿Renuncia o no renuncia? Él no quiere renunciar. No va a renunciar. O sea, aparte está pero ¿es bueno o malo? Sería casi ridículo. Para su campaña. Yo creo que se encerró él mismo. Creo que se terminó ahogando él mismo. Él se terminó poniendo en un laberinto del cual ahora no tiene forma de salir. Él creo que dilapidó un capital político enorme por no saber manejar. Lo supo construir muy bien, te repito, creo que asesorado por Baglini, pero después no supo cómo hacerlo. Yo creo que tendría que haber renunciado en algún momento. En algún momento, sí. En algún momento de esa cresta de la ola tendría que haber renunciado. Y también yo me pregunto, ¿no? Él tenía que resolver un problema muy grave, que es la imagen de la traición. Porque en definitiva cometió 2 traiciones. Primero, el Partido Radical al irse con el kirchnerismo. Y después, finalmente, al kirchnerismo una traición bienvenida por la gran mayoría de la gente, pero una traición al fin. Quizás la tendría que haber jugado desde lo discursivo con
Mi lealtad es hacia el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Con un 60%, 65% de imagen positiva, era creíble que tu lealtad era hacia el pueblo porque el pueblo te estaba respondiendo en ese momento. Además de quedarse, el tema fue que cuando tuvo una nueva oportunidad de una nueva 125, que fue toda la opinión pública mirando al Banco Central y a lo que pasaba con Martín Redrado, donde se había generado otra vez un discurso de 125, los buenos querían cuidar las reservas, los malos, el gobierno quería quedarse, apoderarse de las reservas, y él no lo aprovechó, firmó a favor del gobierno, y ahí me parece que en esa cuña se metió Alfonsín, y después ya... Sí, hay que ver también. ¿Es cierto eso que en la imagen no hay, como dicen, una segunda oportunidad para una primera impresión? No hay, para una primera buena impresión no hay segunda oportunidad. Pero el tema es que con los años podés ir cambiando la imagen. El mejor ejemplo creo que es Horacio Rodríguez Larreta, que no tenía una buena imagen y hoy tiene una imagen positiva altísima. El propio Macri. Mauricio. Macri hace 10 años cuando entró en la política, o sea, hace 8 años. Yo recuerdo importantes dirigentes radicales que eran los dueños de la capital diciéndome, porque Macri jamás va a ser intendente de la ciudad. Y mirá. ¿Puede un Duhalde cambiar su imagen, su alta imagen negativa? No creo. No creo que le den los tiempos. Igual la alta imagen negativa de Duhalde la tomaría con pinzas. No sé si están así saliendo de Capital Federal. Lo que pasa es que las encuestas generalmente miden mucho más Capital Federal y primer cordón agarras, entre comillas, todos los partidos chetos. O sea, porque agarrás Vicente López, yo he visto encuestas nacionales donde le dan que Duhalde tiene demasiado alta la imagen. Tiene la complicación del final de Costecchi, Santillán, todo eso. Sin embargo, si pudiera o supiera manejar mejor el tema de, bueno, la persona que sacó a la Argentina del incendio soy yo, a Kirchner ya le dejé todo más o menos ordenado, hicimos una transición. Lo que pasa es que la frase de dólares, pesos, pesos... El que puso dólares. Lo que pasa es que creo que esa le costó mucho más caro, bueno, quizás por mi amor hacia la comunicación, pero creo que le costó más caro pesos, dólares que Costecchi y Santillán. Seguro, porque además lo de Costecchi y Santillán queda relativizado después de todas las muertes de Mariano Ferreira, de Indoamericano, y andás a ver con los conflictos sociales que va a haber este año si no va a haber más. Esperemos que no. Sigamos. Bueno, don Cleto, que ya no es más Cleto siquiera, se pinchó. Massa, Sergio Massa, uno de los hombres que pinta, Sergio Massa, ahí lo tenemos, ahora el intendente de Tigre, siempre pinta como un posible candidato a gobernador en una situación un tanto intermedia entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, ¿no? Integra este grupo de, creo que se llama de los 8, que son, digamos, kirchneristas distanciados. Bueno, es lo que te decíamos recién de Cristina, el tema de cómo está atemorizado todo, que todavía no se sabe quién compite contra quién. Si él compitiera con Beña de Duhalde, con Peronismo Federal, todos juntos contra Scioli, tendría una chance. Si no, no creo que tenga ninguna chance de gobernador. No, Scioli sigue midiendo se hablaba muy bien. Siempre de Massa, en realidad lo tenemos acá, pero se hablaba de Massa siempre como alternativa kirchnerista en el caso de que fuera Scioli el candidato presidencial. Bueno, ahí sí. Cristina parece que va a ser ella, parece. Ahí sí tendría chance, yo puedo equivocarme, pero estoy prácticamente convencido que Cristina se va a presentar porque hace todo para presentarse. Está haciendo todo para presentarse, pero todavía no lo dijo. Y yo me pregunto, ¿no estar esperando de aquí a 60 días ver una encuesta clave en 60 días a ver si realmente se presenta o no? Porque yo me pregunto, ¿va a Cristina a arriesgarse a someterse a una segunda vuelta? Yo creo que sí, creo que cuando sea el momento va a aparecer una encuesta que la va a dar ganadora por el 110%. No, pero eso ya están apareciendo. Por eso te digo. Sí, ya están apareciendo encuestas que la dan ganadora. Pero el tema es que se la van a dar y ella la va a creer. Ese es el tema. Vos decís que se va a intoxicar con... Sí, bueno, ¿qué es lo que ella intoxicar se dice en términos, digamos, de la inteligencia militar, cuando el propio país cree operaciones de desinformación hechas por el país en otro lado. Lo que pasa es que ella hace eso habitualmente. Ella cree que no hay inflación. Ella está convencida que no hay inflación. No es que supone... ¿Vos crees que ella cree que no hay inflación? Cree efectivamente. A ver, eso también es oratoria pura. Vos la ves defendiendo la inflación del INDEC porque ella la cree. Vos como experto en oratoria, en la gestualidad de Cristina Fernández de Kirchner, ves que ella está convencida de que no hay inflación. Cuando alguien dice la verdad y cuando alguien miente. Y en el caso de ella defendiendo las normas de Morel, ella las
cree, pero Y, las cree con un y vos crees que ella convencimiento cree que Moreno religioso. es efectivo. Ella cree que es imprescindible Moreno, no efectivo, cree que es imprescindible. A ver, No quiero ser de- autorreferencial yo, voy a pero me ser- recuerdo cuando hablamos al principio del programa, que lo puede repasar, la multa de 500.000 pesos al consultor Orlando Ferreres por difundir su propio índice de inflación. Yo creo que esas son las cosas que pueden justamente, terminar con el sueño de Cristina de una reelección. Claro, pues justamente las cosas que hacen confirmar la teoría de que ella lo cree imprescindible. Una persona que le genera los costos, ostensibles costos políticos que te genera Moreno, lo tenés solo con una condición, que creas que es necesario. Si no, ya lo hubiera echado. Ella lo mantiene porque le cree. Ella cree verdaderamente en Y eso. hasta ahora Moreno viene, o sea, si se trata de controlar Ella la sigue inflación, pensando que hay- lo único que controló es la manipulación de la cifra de inflación, pero la inflación, nada. Pero es que ella y Moreno, o sea, Moreno cree y le hace creer a ella, que en realidad hay un grupo de empresarios malos Que están subiendo los precios. que le pega a los chicos y que sube los precios de caprichosos que son. De verdad, o sea, ella cree en esa teoría de la dispersión de los precios. Vamos a los últimos candidatos. Carrió, muy importante. Lilita Carrió, que por lo menos oficializó su candidatura, vamos a ver si la sostiene. Lilita Carrió, a ver si la podemos ver, a la líder del ARI, de la coalición cívica, y que, no se sabe si va a ampliar esa coalición con los radicales, la pitoniza. Odio repetirme a mí mismo, pero lo mismo que creo que te dije en su momento hace 4 años ya. O sea, Lilita tiene el mismo tema de siempre. Siempre es autorreferencial, nunca tiene propuesta propia y siempre se la pasa mirando lo que hacen los demás. Si vos la escuchás en los últimos 10 años, es qué maldito y qué mal que hace todo Méndez, qué mal que hace todo Duhalde, qué mal que hace todo Kirchner, qué mal que hace todo Cristina, a quien ahora le descubrió, viste, como un amor, tiene como una especie de amor hacia Cristina, de que la ve una mujer complicada por las circunstancias. También tiene un pero- gran amor por Ricardito Alfonsín. Por Ricardo Alfonsín, porque le recuerda la figura del padre, pero nunca tiene una cosa propia. Y la gente a la hora de votar a un presidente necesita algo, Bueno, pero a ver, aunque sea difuso, pero algo. No quiero ponerme defensor de Lilita Carrió, pero la coalición cívica fue el único partido que tempranamente, como debían haber hecho todos los demás, presentó una plataforma de gobierno Ujú. concreta. Bueno, ahora, Quizá no la difundió bien, te iba a decir, pero que en la los tiene. discursos de Lilita, cuando a ver, la gente no lee la plataforma de gobierno. No, eso es verdad. Vos, si sos el candidato a presidente, sos vos el que le tenés que acercar a la gente esa plataforma de gobierno, porque la gente no va a ir a buscarla y a comprarla Pero en también es kiosco. cierto que Lilita es muy mediática y me da la sensación de que es una de las políticas, de las pocas políticas, porque los políticos en general, al grueso de la gente los aburre, la gente va a ver el fútbol, en No, la es tele, entretenidísima y te levanta el rating. y levanta el rating. Sí, sí. No es menor. Ahora, el día que Lilita se ponga a decir nuestro programa fiscal y financiero va a ser, Claro, pero se hay una acabó el diferencia. rating. Eso sí, pero el tema es, en lugar de decir simplemente el desmanejo de los Kirchner en materia económica, el desmanejo se solucionaría con pumba, pumba y pumba. Propuestas O sea, positivas. propuesta concreta, algo. Propuestas. O sea, decime, básicamente, si vos querés que yo te vote, decime por qué te tengo que votar. ¿Para qué te tengo que votar? Hasta ahora ella se vendió siempre Otra vez me pongo en defensor como una de fiscal, Lilita. pero ella Sí. se sigue vendiendo como fiscal. Pero otra vez me Por pongo eso la gente la sigue votando para diputada y no para presidenta. Claro, pero me pongo otra vez en defensor de Lilita. Están todos los políticos en la misma, ¿eh? Porque hasta ahora están en, criticar, pero poco de propuesta, la mayoría. Lo que pasa es que algunos no hacen manifiesta propuesta, pero tienen gestión para exhibir. Entonces, no necesita, Macri no necesita decirte qué haría, porque vos Es sabés qué haría. creíble que uno se imagina que tiene los equipos que porque lo ves haciendo. Sí. Sí. Francisco de Narváez, hablando de plan, tengo un plan. Francisco de Narváez, la opción probablemente peronista federal y también quizá quien dice peronista federal y pro en la provincia de Buenos Aires, para mí es un excelente orador, pero Ha evolucionado de una manera fantástica. O sea, de verdad, creo que es lejos el que más evolucionó en los últimos años. Claro, con Vicente Corto. Claro, con Vicente Corto emprendió y aprendió muy rápidamente el lenguaje televisivo, como nadie, te diría.
y supo manejarse, y aparte tiene una cierta onda, es canchero, o sea, jugó bien el tema del tatuaje, no lo atrapó, no lo disimuló. Su actuación en el programa de Tinelli, en El Gran Cuñado, me parece que le dio unos cuantos votos. Fue fantástica, fue muy buena, porque fue una actuación graciosa, pero no cayó en el ridículo, no cayó en lo grotesco. Porque supo ser gracioso, porque a otro le salía mal y quedaba como un ridículo. Hubo gente que quedó grotesca, pero hubo gente que fue él y quedó bien. Y hubo alguien que, bueno, ya es un señor muy grande, pero el que mejor capitalizó en su momento Gran Cuñado fue, viejo y todo, Menem. Claro. Cuando lo perseguía el personaje de Freddy, que imitaba a Kirchner, y le decía, pero Néstor, si vos decías que yo era como San Martín, pero como ahora no son más mis amigos, pero si vos me adorabas, me invitabas a tu provincia cada rato. Bueno, Menem siempre fue un gran actor, hay que recordarlo, con Tato Bores, donde realmente él co-conducía con Tato. La gente se olvidó ya, pero Carlos condujo Tiempo Nuevo. Sí. A Neustadt lo internaron. El colmo de los colmos. Un presidente que conducía un programa Se tuvo que internar Neustadt y condujo Tiempo Nuevo él. O sea, un tipo de manejo mediático muy importante. Y la gente lo consideraba gracioso, en el fondo. Pero es que había un dicho español que dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. Menem caía en gracia. Sí. Había cosas que técnicamente hacía mal, pero la gente se las validaba. Pero lo importante en esto es... El tipo tenía un magnetismo natural para ese tipo de cosas. Natural y también bastante aprendido. Había cosas que él no hacía casualmente. El tema del lenguaje no verbal, el manejo de las manos, el manejo de los tiempos, él lo hacía muy bien y no era natural. Se había tomado el trabajo, o sea, era demasiado de libro para ser natural. Se ve que se había tomado el trabajo de leer o aprender algo. Ejemplo muy lindo. Él llega tarde a una foto de las Naciones Unidas y la foto que recorre el mundo es él llegando tarde, pero todos los presidentes del mundo aplaudiéndolo. Por haber llegado tarde. Eso, claro. Pero la supo jugar. Cristina jugó la misma, le salió mal y salió todo el mundo con cara... Cristina llegando y todo el mundo con cara de incomodidad. Para terminar, para ser justos, además, podemos saltar a Don Sanz. El candidato, ahí lo tenemos, el candidato nuevo del radicalismo, que no es nuevo porque es un senador relativamente conocido, pero para la gente, para las mayorías, es un desconocido. Y si sigue como hasta ahora va a seguir siéndolo. Pero vos, ¿cómo lo escuchaste? Vos, porque estuvo paseándose por los medios. Estuvo paseándose, pero el tema es que es el ser y la nada. Básicamente, la nada. O sea, es nada, no comunica, no dice, niega todo el tiempo. Niega para decir que sí, como la baña. Es importante. Dice no para... O sea, comunicar en positivo es mucho mejor que negativo. Obviamente. Había un viejo chiste que decía que la diferencia entre un político y una dama era que la dama cuando decía que no decía tal vez, cuando decía tal vez decía que sí, si decía que sí, no era una dama. Y un político cuando decía que sí, decía tal vez, cuando decía tal vez decía que no, y si dice que no, no es político. Y él vive diciendo que no, como en su momento la baña. Empezaban las frases con, vos le preguntabas algo y te decía no. La baña un político que hay que reconocer con muy poco carisma. Muy poco carisma, muy mal asesorado en su momento. La idea de hacer una campaña americana acá en Argentina terminó siendo grotesca, no sé si te acordás, con los papelitos y todo. Y después querer mostrarlo a la baña como un tipo emprendedor y simpático, joven y... Lo que no es. Mostrarlo como un ministro de Economía eficiente, como un estadista que sí podía haberlo sido. Y yo creo que ahí radica quizá la genialidad de Ramiro Agulla cuando hizo la famosa campaña de la Rúa, uno de los famosos spots que dicen que soy aburrido, porque lo que se decía que era, Menem le decía, eso es un aburrido. Igual, justo con esa ahí tenemos una discusión histórica, porque yo siempre la evalúo distinto. Yo creo que sin esa campaña ganaba igual, pero que esa campaña después en la presidencia le jugó en contra. Porque toda la campaña y ese spot hablaban dicen que soy aburrido, y él lo decía como negándolo. Dice que soy aburrido, será porque no manejo Ferraris. Y se mostraba como un tipo dinámico. En base a mostrarse como un tipo dinámico, la gente esperó cambios. Y cuando no llegaron los cambios, la gente reaccionó. Yo creo que esa campaña lo ayudó para ganar la presidencia, pero le terminó costando después la presidencia que había ganado. Qué tema, ¿no? Pero qué importante que es que el político sepa comunicar y que se sepa comunicar no solamente hablando, o sea, no aprendiendo a leer bien o como hace la presidenta de memoria o, digamos, improvisadamente, que además
qué riesgoso el tema de la improvisación. Es que en realidad no es una improvisación, es que no hay una improvisación, ese es el tema. En oratoria no existe la improvisación. Vos decís que, por ejemplo, cosas como los cerditos afrodisíacos... No, esas son cosas que se le escapan, bueno, pero no quiere decir que pero esa es la improvisa todo. improvisación. Ella tiene una línea, sigue la línea y sabe 2 o 3 puntos en los que se va a firmar y a dónde va a Pero si llegar. la línea es demasiado gruesa... El tema es que a veces se desmanda. Se desbanda Porque mal. un autor de discurso, un ghostwriter, como le dicen, que tienen todos los presidentes del mundo, investiga, llama por teléfono a un experto, un médico, che, ¿es afrodisíaco el cerdo? No. Che, decime, ¿los pingüinos vuelan? No. ¿Los pollos vuelan? No. Entonces, ese tipo de cosas... Igual es más sencillo el análisis. En lugar de hacer tanto lío, fíjate, date cuenta, decís, vos incluirías en un discurso presidencial la frase de coman cerdo que es afrodisíaco. Listo, no, aunque sea cierto. Ni hace falta llamar a Harvard para claro, averiguar. directamente no hace falta, no es necesario. Lo que hay que evitar es ese tipo de frases. Sobre todo porque el ghostwriter justifica lo que gana en saber un poquito testear cómo llega el discurso. Obvio. Porque me voy a despedir de José María Rodríguez Aráchaga y le voy a decir yo la clave de la comunicación que creo que a lo largo de 9 años de la obra de Maquiavelo, se lo hemos dicho más o menos una vez por mes como mínimo, saqué la cuenta, el mensaje no es suyo, sino es del otro. Eso es lo que hace que la comunicación sea más compleja y que gente como José María Rodríguez Aráchaga pueda ganar unos pesos haciendo su asesoramiento. Muchísimas gracias y bueno, como siempre le digo, y usted siga viendo la obra de Maquiavelo.